Hola, bienvenidos a un episodio más de En Honor a, este espacio en donde cada semana nuestros invitados abren su corazón, nos cuentan su historia de vida y nos dejan grandes enseñanzas. Hoy no es la excepción, los dejo con Mario para que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, Maye. Bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros, como bien lo dijo Maye, una invitada, una mujer que ha luchado mucho por una fundación y le hace honor a su profesión. Su nombre es la doctora Marta Dávalos. Para los amigos, la doctora Marta. Doctora Marta, bienvenida al podcast En Honor a. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Maye. Y deseando que este proyecto les traiga muchísimas bendiciones y sobre todo que apoyen a mucha gente que ya lo verán ustedes crecer. Me da mucho gusto que me hayan invitado. Muchas gracias, un honor. doctora. Maye. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a empezar. Queremos que nos platiques quién es Marta Dávalos, cuándo nace, tu historia, tu familia, un poquito de tu infancia. Bueno, yo nací un invierno del 67, el 5 de diciembre del 67. Nací aquí, nací en San Pedro. Bueno, en el hospital obviamente, pero siempre viví en San Pedro la mayor parte de mi vida. Y pues era una época difícil. O sea, yo me acuerdo con mi infancia muy pequeña, era una época difícil, dura, apretada. Al final de cuentas, una infancia de la que ahora ya no hay, que jugabas en la calle, que te mojabas y te secabas y no pasaba nada, tomabas agua de la llave y no pasaba nada. Recuerdo eso, o sea, de mi infancia, sí, sin lujos, no había lujos, había muchas carencias, pero una infancia al final de cuentas que mis papás lograron darnos muy feliz. ¿Eres la hija número? Soy la número 1, soy la mayor. ¿La mayor? Tengo un hermano al cual le llevo 1 año y una hermana que recién falleció hace poco de cáncer de mama. Y éramos 3. Ahora somos 2, pero yo soy la mayor, entonces a mí me tocó hacer como que el experimento de la familia, ¿no? Claro, como siempre, funcionaba. ¿no? Sí, así es. Pero también a la que cuidaban más. No, porque mi hermano vino muy pronto y me destronó. Entonces mi hermano, yo era más como independiente. Mi hermano fue muy enfermizo de muy pequeñito. Y entonces pues yo pasé a un segundo término, ¿no? Pero, y era hombre, entonces yo era mujer y él era hombre, pero él era el que nació enfermito, gracias a Dios pronto le fue bien. Pero no, yo creo que mi mamá era bastante pareja para cuidarnos y para atendernos. Pues como dice, ¿no? Los papás siempre están más con el que los necesita en el momento. Así es. En este caso, bueno, pues a lo mejor tu hermanito ocupaba un poquito más de asistencia, pero pues claro que los papás a todos nos sí, ven y nos aman por igual. Así es. Oye, luego entonces, en San Pedro, ahí creciste, ¿estuviste en el kinder, en la primaria? Ahí sí, gracias a que estaba mi hermano y que mi mamá consideraba que yo era bastante inquieta. Entonces yo entré muy temprano al kinder porque para fortuna de mi mamá estaba enfrente. Okay. Entonces una manera de lidiar conmigo era ya. Y la directora me aceptó. Y bueno, entré temprano al kinder para que mamá pudiera atender mejor a mi hermano, supongo. Y de ahí en fuera, después estuve ahí en un colegio cercano que le tengo muchísimo cariño, el colegio Centro Escolar Gante se llama, dirigido por franciscanos. Okay. Entonces teníamos una formación tan bonita, yo le tengo mucho cariño. Después tuvimos que emigrar a Puebla, yo tenía 7 años, me recuerdo, y regresé a los 11 años. Entonces esa parte de mi infancia siento que fue una laguna tremenda porque pues acostumbrada a los niños, a los mismos niños de la escuela. Sin embargo, bueno, gracias al trabajo de mi papá en aquel entonces y como adelantada un poquito a mi época, allá se practicaba en un club cercano la gimnasia. Okay. Y entonces nadie conocía yo venía aquí de vacaciones y ¿qué haces? Gimnasia, ¿qué es eso? O sea, imagínate en el 74, 75 por allá. Y me encantó y estuve el tiempo que vivimos en la ciudad de Puebla, estuve practicando gimnasia y eso te da, y siempre se lo recomiendo a mis pacientes, te da muchas habilidades para muchísimos otros deportes y eso me hacía feliz. No vivir lejos de mis primos porque si ustedes, no sé si les tocó vivir esa infancia que salías a la calle y estaban todos los vecinos, los primos. Y era en la noche, todas las noches de verano, era fiesta, ¿no? Entonces ahí en Puebla estábamos solos, nos acostábamos temprano porque no había nada que hacer, la gente es un poco más fría. Y bueno, tampoco conocíamos a nadie, claro, ¿no? Y fue como un pausa
Y luego ya regresamos cuando yo tenía 11 años, regresé al mismo colegio con mi hermano y mi hermana la más pequeña, que por cierto no tuvo oportunidad de ser kinder y yo tuve que ser su maestra y entró directo a primero porque con esos cambios y ya continué hasta la facultad. Ok, ahí estuviste en la primaria, en la secundaria. Primaria, secundaria y preparatoria. Tuve que hacer un cambio. ¿Saben que antes se usaba eso de hacer un bachillerato? Sí, si ibas a medicina, pues de biológicas o de médicos. Algo relacionado a la... Así es, lo cual a mí me parecía bastante bueno. Entonces tuve que dejar mi preparatoria, que era el mismo colegio que había estado desde el kinder. Y me fui a la preparatoria que tenía bachillerato de biológicas y de médicos, que era la preparatoria número 2. Estuve todo un semestre, solo un semestre. Y ahí hice algunos amigos que luego me acompañaron. Afortunadamente ya no entré sola a la facultad de medicina. Y no todos, ya como todo, no todos terminaron. No todos pero por lo menos sentías que entrar a una cosa tan grande. Éramos, creo que 1,200 la generación. Luego salimos muy pocos, ¿no? Pero éramos como 1,200 y entras a un mundo del estudio, de no tener idea de realmente a los 16 años. Claro. Entré a la facultad. Sí. No tienes idea a lo que vas. En fin. Desde pequeña ¿tú querías ser doctora o qué soñaba Marta de ser de grande? De pequeñita yo quería ser Nadia Comaneci. Okay. Claro. Entonces, gimnasta. Y yo les llegaba y decía yo, ¿qué estudias gimnasia? ¿Cómo quién? Y yo, ¿Nadia Comaneci? ¿La conoces? Bueno, nada que ver, pero bueno. Mis amigas en la primaria me decían que yo les decía que quería ser doctora. Yo no recuerdo eso. Yo recuerdo nada más que me daba muchísima curiosidad porque se te hacía una roncha cuando te picaba un zancudo de niña y entonces quería saber, pero según yo quería ser química. Okay. Y a mi mamá le hacía experimentos y le explotaba cosas en mi infancia y secundaria. Y al final de cuentas, en prepa, o sea, algo me fue llevando, la verdad no sé. Yo no recuerdo tener ese amor por la carrera de niña, ni de jovencita o en mi infancia tardía. Pero mis amigas de la primaria dicen que sí, que yo siempre dije que quería ser doctora. En fin, así es que está un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué quería ser yo? Y yo creo que siempre he sido un poquito inquieta. Y yo creo que yo pasaba de acá, acá, y luego idiomas, y luego química, y luego sabrá Dios. Pero al final de cuentas, elegí bien, ¿no? Caí ahí, incluso escogí el bachillerato. Yo no quería dejar a mis amigas. Incluso escogí el bachillerato de médicos, no estando muy segura. Okay. Ya una vez que estuve ahí en la prepa, no conocía a nadie, casi salías del salón, le hablaban a tu mamá, acá todos andaban fuera del salón de clases, yo llevaba uniforme, allá pues todo el mundo con ropa. Entonces dije, que estaba yo muy contrariada, sí, muy como que onda. Decía, porque somos tan libres. En fin, pero yo creo que eso me ayudó. Las materias ahí dije, wow, qué bonito está anatomía, oh, qué bonito está esto. Y yo creo que de ahí ya me entró un poquito más pero yo siento que fue Dios, ¿no? Porque al final de cuentas sí estaba como un poco indecisa, pero muy dentro de mí supongo que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Porque muchas veces, al menos varios sabemos lo que no queremos ser. Porque, por ejemplo, a mí, pues no, yo nunca pude haber sido doctor porque pues yo nada más veo unas jeringas y cosas de esas y pues no. Te estás desmayando. Yo sí pude decir, eso no voy a hacer. Pero yo en mi caso, que no es mi podcast, yo sí tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Pero bueno, entonces de ahí, pues medicina. De ahí llego a medicina y bueno, un cambio tremendo en la forma de estudiar. A mí me gustaba memorizar. Ya cuando llegué dije, ¿cómo voy a memorizar todo esto? Es que no sabes estudiar. Y poco a poco, y luego es muy importante también que ustedes les digan a sus hijas que cuiden sus amistades, porque ciertamente cuando yo entré en mis amistades, prácticamente muy pocos acabaron en mi grupo la carrera, y son muy buenos los que acabaron, muy buenos. Yo les reconozco que son muy buenos especialistas. Entonces se viene esta cuestión y no me fue muy bien. Entonces yo ya me quería salir y algo me detuvo ahí. Después ya, nomás fue el primer semestre, después ya uno agarra la onda. Segundo semestre todavía con dificultad, después te vas como mantequilla, ¿no? Te deslizas como mantequilla.
En medicina sí estaba un poco indecisa la carrera, hacer la especialidad de otorrinolaringología. Bueno, perdón, me regreso a medicina. ¿Saben que en medicina conocí al que fue el maestro que me dejó marcada para siempre, que es el doctor Ramiro Montemayor? El doctor Ramiro daba la clase de anatomía, que era nuestro primer filtro en aquel entonces. Entonces yo tenía un doctor buenísimo, pero buenísimo de bien dulce y... el doctor Carlos Lozano, me recuerdo. Y era un hombre ya mayor y era un hombre tan dulce. Entonces yo entraba a la clase del doctor Ramiro Montemayor como oyente y era un látigo y a todos les decía cosas y yo, Dios mío, ¿qué es esta clase? Total que seguía entrando, total, a mí no me iba a decir nada. Tanto así me encantó que me hice instructora en la Facultad de Medicina de anatomía. Y luego anatomía vi, pues está bonito, pero luego llegó la clase de neuroanatomía con el doctor Jesús Muraira, que era un excelente neurocirujano, y no, me enamoré de esa clase, de lo que veíamos, la neuroanatomía para mí era, eso sí, decir, yo me puedo aprender todo esto de memoria y me vale que no esté siendo correcta en el estudio, pero es una cosa muy bonita. Entonces me hice instructora después de neuroanatomía. Y cosa curiosa, lo que yo tenía miedo, yo me hice instructora, primero preinstructora del doctor Ramiro Montemayor, que daba neuroanatomía, y del doctor Jesús Muraira, que era también un hombre sumamente dulce, con sus modos así todo caballeroso, y el doctor Ramiro era, a ver, estudiaron, no salganse, o sea, eran dos extremos, muy diferente, ¿no? Y ahí seguí de instructora de anatomía y neuroanatomía, hasta sexto año, hasta que me fui al servicio social. Y la verdad fue muy feliz. Era una carga extra, sí, siempre para los instructores es un poco de carga extra, tienes que cumplir con otras responsabilidades, tienes que ayudarle al maestro, tienes que acompañar al grupo. Y yo daba repasos, o sea, no eras tú el maestro titular, obviamente, pues eras un chavito. Y curiosamente ahora me he encontrado especialistas que me dicen, ay, Marta, ¿cómo me acuerdo del repaso de oído que me diste? Y esto es muy importante porque yo no sabía que quería ser otorrino, pero resulta que viendo a retrospecto mi historia prehistórica, yo daba repasos de oído, de laringe, y nomás me faltaba nariz, pero era el área de la otorrinolaringología. Y yo decía, claro, o sea, pues si yo daba los repasos, luego al final no me di cuenta que la elegí por eso, ¿no? Que era lo que más me gustaba de anatomía y neuroanatomía. Y a raíz de eso y de un amigo que me dijo, él ya era residente, ya cuando terminé me fui al servicio social, me hice amiga de dos viejitas que me cuidaban, estaba en Los Ramones, yo tenía que ir a un lugar cercano que era una estación de tren y regresaba todos los días y las viejitas me esperaban, o sea, si en aquel entonces te puedo decir que tendrían unos 80 años. Entonces imagínate, llegaba y me preguntaban cosas y yo les platicaba y tenían una tiendita de dulces que luego que me hice especialista yo iba y les llevaba dulces para que ellas siguieran vendiendo, ¿no? Fue una cosa muy bonita ese año, conocí mucha gente allá del pueblo y la seguí visitando, o sea, cosa que había más gente que las conocía, pero se desprendían. Yo no podía. Y luego otra más viejita, doña Clarita, me cuidaba allá cuando yo iba a la estación. Era una señora muy encorvadita, yo tenía todos los años, se levantaba a hacerme de desayunar. O sea, cuando yo me quedaba allá, porque había días que tenía que quedarme el fin de semana, se levantaba a hacerme con aquella encorvadita, apenas si veía y me decía... Ya te puse en el acero, ya te guisé huevos en el acero. Y yo, en el acero. Era la ollita que ella tenían aljibe, bueno, en fin. Decía yo, no puede ser que me cuiden con tanto amor si ni me conocen. Pero ese fue en el servicio social. Fue en el servicio social. Pero fíjate que no todos tienen tampoco esa suerte de que los atiendan de tal manera. No. De hecho, hay historias de terror. Porque ahorita que dijiste que fue Dios... Ahorita lo mencionaste hace ratito. Sí. Y yo creo que es parte de que siempre está la guía, que siempre te está iluminando y que te pones a esa gente en tu camino para poder que sea más llevadero, porque estar lejos de casa, en una profesión que estás aprendiendo, pues que te ponga con gente así, que te haga sentir en casa, es Dios. No, a ver, muchachos, el servicio social era, de repente te llegaba...
hay que atender un parto y dices, tienes que trasladarla, te venías con ellos en la ambulancia. De una vez me llevaron un becerro porque el pobre, el granjerito, decía, es que es todo lo que tengo y se me está muriendo el becerrito y yo, estaba haciendo dosis de penicilina. Claro. ¿Para cuántos kilos peso? No, olvídate. Pero ves la necesidad de la gente, ¿no? Y tienes mucha razón. O sea, no, estás solo atendiendo cosas que probablemente no vas a ver en tu vida, que no tienes ni la preparación, ni la experiencia, ni nadie arriba de ti para preguntarle. Ese es nuestro servicio social. Sí deberíamos ser mejor tratados. Y la otra cosa es que aprendes muchísimo y también aprendes mucho como del dolor ajeno, porque son lugares, bueno, no tenía ni agua potable, Sí. ¿no? Son lugares... Muchas carencias. Muchas carencias. Los niños tenían, o sea, su piel estaba llena de dermatosis, de enfermedades que dices, chihuahua, esto se puede corregir, pero no tienen ni para la cremita, ni mucho menos para ver un dermatólogo, ¿no? Entonces sí te hace muy, muy humano eso, o sea, y ciertamente, tristemente, pues nadie quiere regresar. Deberíamos ejercer, como tener un día, ¿no? De ejercer en esos lugares. Y ahora es tan inseguro que da una tristeza. Sí. Y ahora tenemos que cuidarlos mucho porque, pues, desgraciadamente hay mucho mal alrededor de eso. Pero eso fue en mi servicio social. Sí, la gente, mi trabajo al día a día era porque aparte había pocos medicamentos y Pues no era tenías hacerte- con qué hacer. Era hacerte ganas con lo que tenías. Sí, Qué y se te ponía impotencia, uno mal y claro. ahí vienes en la ambulancia desde allá hasta el hospital, los traíamos al hospital universitario. De hecho, uno de mis amigos del círculo cercano falleció en un accidente de ambulancia. Entonces, el servicio social no era nada fácil, a menos que te tocara aquí en el área metropolitana, ¿no? Pero la verdad no lo cambio. Y la gente que conocí, la gente que me cuidó, la gente que traté, no lo cambio. O sea, la experiencia fue... Y yo supongo que para tus papás el que les platicaras que estabas acogida por una familia, pues era también una Una tranquilidad. tranquilidad, porque, claro. Definitivamente. Porque pues estar algo nuevo, lejos, sin armas en el campo, más que las ganas y el ímpetu y el conocimiento que tuvieras, pues era lo que te hacía salir adelante. Sí, no, mis papás vinieron a visitarlas después y también les traíamos cosas, ¿no? Eso lo hicimos hasta que fallecieron. Hasta que Y fallecieron. pues son cosas que no se olviden. Lo que Así es. platicábamos antes de empezar. Son los pequeñitos detalles que ya salieron unos ahorita y que con el tiempo te van marcando. Y es en donde te orienta para tener estas pláticas como las que tenemos ahorita. Así, son cosas que tenía olvidado, muchachos. De hecho, estaban en el recuerdo y yo no creo haberlas nunca platicado. Bueno, O sea, es parte de... Es la esencia de esto, que recordar cómo empezamos y todo lo que... Porque en retrospectiva, pues sí llevamos mucho trabajo, llevamos mucho apoyo a nuestros papás, todo eso, y a veces lo dejamos porque pues ahorita andábamos corre, llame, y vamos a pararnos tantito. sí, sí. No, y por Pero ejemplo, bueno. nosotros conocemos a Marta, la doctora, de lo que hace actualmente, pero pues qué padre que abras tu corazón y que sepamos cómo empezaste, también todo lo que pasaste, y también a lo mejor la misma familia a veces no sabe la historia, entonces Es es verdad. un bonito Me acuerdo que espacio. traía yo en aquel entonces una Caribe. Y entonces, inexperta para manejar en carretera, una vez se me ocurrió ganarle el paso a un tráiler doble. O sea, mi mamá estaba viendo dónde iba a quedarnos y yo de regreso. Ya me sentía muy experta en ir y venir cuando lo había hecho 2 o 3 veces. Y no me meto con mi caribita toda ya sabes, ¿no? Sí. Primitiva, con un camión doble caja Sí, atrás de mí, de bajada. Ay, no. O sea, pero mira que es Dios. Ahora que recuerdo, mi mamá, ¿qué vas a hacer? Y yo, mamá, aquí me voy a ir. ¿Cómo te vas a ir? Pues ya me fui. Y dije, la caribita no daba Nada más. Y el camión cada vez más cerca de mí. ¿Yo dónde me salgo aquí? No, gracias a Dios, aquí estoy. Y mi mamá también. Qué bueno. Entonces, bueno, haces el servicio social y ¿cuándo decides esa especialidad? Cuando hago el servicio social, empiezan los exámenes para la especialidad y demás. Porque para esto, cuando estuve en la carrera,
tuve que descansar 6 meses de la carrera porque me fui a Estados Unidos a rotar allá en un hospital. Igual me aceptaron una familia y estuve pues tratando de aprender inglés y una anestesióloga, María, es el nombre de ella, me llevaba al hospital donde trabajaba y estuve allá un semestre. Entonces me desfasé de mi generación un semestre, que era el mismo que descansábamos para entrar a la residencia. Entonces al final de cuentas dije, no, yo voy a entrar con mi generación a la residencia, entonces nomás un semestre. En ese lapso empecé a ver, bueno, que me encantaba la neurocirugía, obviamente había estado trabajando para eso, pero luego ya no me gustaron mucho los resultados cuando ya estuve rotando en los servicios. Ahora es maravillosa, ¿no? Pero creo que no hubiera, o sea, mis colegas neurocirujanos, mis respetos, son cirugías larguísimas, que bueno que estoy acá. La otorrino no era muy taquillera, o sea, el otorrino pedían así como que, bueno, como ahora el máximo puntaje del ENARM es para otorrino. No era muy taquillera y entonces un amigo me dijo, que era ya R1 o R2 de la residencia, me dijo esta frase y dije, es verdad, por supuesto que no, pero miren lo que me dijo. Marta, tienes que hacer otorrino. ¿Por qué? Si Cristo hubiera tenido la oportunidad, si Jesús hubiera tenido la oportunidad de hacer una especialidad, hubiera sido otorrino. ¿Tú crees eso? O sea, bueno, otra vez Dios. Otra vez dije, puede ser. O sea, pues no está tan errado porque Jesús quiere que escuchemos exactamente su palabra. Dije, bueno, y luego ya entré a otorrino y maravilloso, porque la verdad no sabes a lo que vas. Claro. Otorrino Espositos, todo te está diciendo tu maestro, mira, estoy quitando esta desviación, o sea, ahora hay endoscopía, ¿no? Pero cuando yo empecé, no. Entonces tú te estás imaginando, porque estamos en un pocito, igual amígdalas es la boquita, igual oído es, en fin, tenías que tener muy buenos microscopios que no había en ese entonces. Entonces, bueno, de todas maneras tuve muy buen entrenamiento y entonces luego me puse a recapacitar, pero si yo daba el repaso de oído, si a mí me gustaba la laringe, pues obviamente me gusta el otorrino, ¿no? Ahí voy a trabajar y tal cual, pero ves como que no era muy consciente de las decisiones que estaba tomando, pero ya estaban ahí. Y entonces, sí, le agradezco, es el doctor Arturo Aguilar que me dijo esa frase, a lo mejor ridícula, pero a mí me dejó pensando y me dejó pensando. Y aquí estoy. Ahora, bueno, eso fue en la especialidad. Lo que viene después de la especialidad sí es un completo misterio. Porque después de la especialidad, que fue para mí muy trabajada, teníamos muchísimo trabajo. Normalmente a mí me decían, hombre, los otorrinos se la pasan durmiendo en las guardias. Yo no pegué un ojo ni en el R3. A nosotros, el lugar donde yo me entrené fue en el Hospital 25, aquí del IMSS. El trabajo era increíblemente exhaustivo y tenía muy buenos maestros. Teníamos mucha posibilidad de hacer cirugía porque ahí está el 25 y hay muchas clínicas que te ayudan a seguir tu entrenamiento, ¿no? Entonces yo tuve un entrenamiento muy bueno quirúrgicamente y a mí me gustaba mucho leer, ¿no? Otorrino decía, el que es ahora mi esposo, éramos novios en aquel entonces, nomás tienes este lapso de tiempo para entrenarte bien. Así es que dale con todo. Bueno, ok, le dije, entonces no te voy a ver. Bueno, eso no se podía. O sea, sí tenía que verlo, pero sí, o sea, fui muy consciente de mi espacio para entrenarme. Y terminó todo muy bien. De hecho, me fue muy bien en la residencia. Y cuando presentas tu examen para especialidad, cuando presentas tu examen de consejo, yo ya estaba casada, me casé en el R3. Y fue un trabajo tremendo, no lo recomiendo, porque pues tú tenías que lavar, planchar, bueno, él me ayudaba mucho, la comida, la despensa, y estabas estudiando para tus exámenes. Presenté el de la universidad, se presentaba un examen con la universidad y el examen del consejo. Pero lo que viene después sí es un misterio, porque lo que yo elegí no había nadie que hiciera voz, por ejemplo, laringología. Estaba solamente mi mentor, al cual quiero muchísimo, y que fue el doctor Masao Kume, y un amigo de él, que fue al que conocí primero, en un congreso de foniatría, que no teníamos nosotros la menor idea de lo que era la foniatría cuando era la residencia, que me invitó un doctor, al cual también aprecio muchísimo, me enseñó muchísimo de otoneurología, el doctor León Flores. Me dijo, Marta, ¿a ti te gusta la voz? Pues sí. ¿Cómo se lo dije o cómo se dio cuenta? No sé. Va a haber un congreso de foniatría. Ve,
con muchísimo trabajo me dejaron salir. Y yo no sé si me escapé, la verdad, no sé. Pero fui y ahí conocí al doctor Fernando Romero. Y me acuerdo como si lo estuviera escuchando. Estaba hablándole a los foniatras de la laringe, de la rehabilitación, y estaba yo viendo imágenes que en mi vida había visto de la laringe. Él es el doctor, él es el único otorrinolaringólogo que en Ciudad de México hacía foniatría y el único, y el último, nada más. O sea, él me pasó mucho de su enseñanza, pero ves que o eras laringólogo por la otorrinolaringología o eras foniatra, porque el foniatra aquí en México, la especialidad, aquí en México tienes que ser médico, fuera de México no. El médico foniatra no opera y yo soy enamorada de la cirugía, ¿no? Sobre todo de la cirugía de la voz. Y entonces ahí descubrí que ese hombre era otorrino, los demás no, y que ese hombre operaba. Pues de aquí soy. Doctor, me acepta en su hospital, saliendo de aquí. ¿Cuándo sales? Pues ya, no, me faltaba poco, ¿no? Para salir el R3. Sí, ¿cómo no? Y no sabes, o sea, me abrió un panorama de tal manera que él me presentó a mi mentor quirúrgico, el doctor Masao Kume, y entonces yo estuve en Ciudad de México después de la residencia entrenándome con ellos dos, los cuales eran, o sea, la punta de lanza en ese entonces, y el doctor, y siguen siendo. Y el doctor Masao Kume me entrenó en la laringología al principio, porque luego ya tuve que ir a otros lugares, y era la única fuera de Ciudad de México, o sea, no había quien hiciera laringología. Yo no lo supe en ese entonces. Te digo que es un misterio porque de dónde me nació el amor por la voz. Ahí se vino lo del habla después. Si nadie lo hacía, ¿cómo es que pude estar en ese congreso si no tenía permiso y no había ni un otorrino? Y siempre he sido así como que media aventada para esas cosas. Y cuando vi por primera vez la estroboscopía con el doctor Romero y luego con el doctor Kume, y cómo operaba el doctor Kume, imagínate que usaba láser el doctor Kume, te estoy hablando del 95, que yo terminé mi residencia, y entonces acá pues el láser era así como que, ahora ya tengo láser, bendito sea Dios. Increíble, pero ¿cuánto tiempo pasó? Entonces sí ha sido como, de alguna manera sí siento que es donde me ha llamado Dios, ¿no? A estar, porque ni creas que estoy siguiendo a alguien en ese sentido o que me hayan presentado las cosas antes. Otorrino queríamos muy poquitos en aquel entonces y aunque las plazas eran peleadas, éramos muy poquitos los que nos gustaba la especialidad. Y muchos desertaban porque, ay no, qué aburrido. Y se iban a otra cosa, ¿no? Oye, doctora, y ahí ya mencionaste al doctor. Te casaste en R3. Me casé en el R3. Pero ¿cuándo lo conoces? Cuéntanos cómo inicia. Es que esa es una historia triple X. No se crean. Miren, cuando yo estaba, sí, pues, imagínate, es prehistoria, les digo. Cuando yo estaba en cuarto año, a mí me encantaba la cirugía, y llevé cirugía general. El que es ahora mi esposo, el doctor Hugo González Longoria, él era R2. Quiere decir que me sacaba fácilmente 5 años. Y entonces él se enamoró de mí. Él me lo dijo. Entonces, así decimos todos. Exacto. O sea, al principio, pues yo lo veía y mis compañeros se encargaron de decirme que era casado y que la verdad es que todos son casados y los compañeros varones, ¿no? A nosotros, la verdad a mí no me importaba mucho, me gustaba más que me dejaran los R1 cuando estábamos en la rotación, hacer cosas. O sea, a mí me gustaba ayudarles, estar en la cirugía, ayudar en las cirugías. La verdad, yo no podía no dormir y ayudar en las cirugías. En ese entonces, Hugo R2 me hablaba porque teníamos que entrar con el team quirúrgico y ahí es donde nos empezamos a conocer. Sin embargo, esa historia era una historia como prohibida, ¿no? Porque para empezar yo pensé que él era mayor que yo, yo sospechaba que era casado, por supuesto que no. Mis colegas... ¿No estaba casado? Por supuesto que no. Mis colegas, mis amiguitos me decían, ¿habían dicho eso? Y yo diciendo historias en mi cabeza mientras dice, hablaba la doctora.
doctora. No. Hugo era pues siempre ha sido un hombre muy correcto, muy serio. Sí. De hecho, cuando me hablaba, nosotros como estudiantes teníamos que hablar con nuestros residentes para presentarles el caso. O sea, yo casi le presentaba el caso así, bajando la mirada, porque era el R2. ¿Sabes lo que nos imponían los residentes de estudiantes? Es que ellos ya habían logrado estar en una residencia, estar operando ya solos. Para nosotros, estudiantitos mocosos, era así como que realmente era de respeto. O sea, en aquel entonces, ahora no sé cómo sea. Y entonces no se dio nada porque cuando yo lo conozco, yo me voy a Estados Unidos. Nos carteábamos en aquel entonces, teníamos una Celestina, que era mi amiga, la doctora Leslie Cisneros, la cual le mando un caluroso abrazo, que ella mandaba los recados, ¿no? Era mi compañera de generación y hasta la fecha, buenísimas amigas. Y entonces yo regreso y él se va a hacer, porque tenían especialidades troncales, rotan en diferentes centros por salubridad para ayudar, ¿no? Es parte del entrenamiento. Y dije, bueno, ok, regresa y yo me voy al servicio. O sea, esa era un amor de no darse. Claro. No había manera de que se diera, aunque en el Inter no estábamos pensando en qué iba a pasar. A mí me daba tristeza, así que no, dije, bueno, pues ni modo, no es. La verdad, estás conociendo tantísima gente todos los días, que no te da mucho tiempo para la tristeza en esa época de tu vida, ¿no? Y luego yo entro al servicio social y ahí sí ya, él sale de la residencia, me parece que así fue, no, ya tenía un año fuera, ya no, o sea, por el lapso de tiempo, y en un cumpleaños, o sea, ya dijo, ¿sabes qué? Ya, esto no tenemos que, sí. Tenemos que... Y yo tenía que estar, bueno, yo estoy en el servicio social, o no, iba a empezar la residencia, sí, porque duramos 3 años de novios. Y yo en la residencia, yo estaba así toda asustada porque yo iba a la friega. Es que no duermes, no comes, claro. ¿No? Pareces niña de Biafra, porque no me decían mis R2. Le decía, pero ¿cómo que tengo que sacarte esto si no he desayunado, no he comido? Dame chance. Y me decía mi R2, ¿y esa falta de apetito? O sea, claro que no me habían dejado. Y la verdad es que entendías que iba a ser una parte de tu vida. Entonces, yo me iba a la residencia y él me había dejado muy claro que a él no quería novia en la residencia. O sea, por azares del destino que habíamos tenido la plática, no por ninguna otra razón, porque era muy pesada la residencia. Entonces... Y yo dije, yo voy a tener novio en este momento de mi vida cuando la residencia es más pesada. Pues así fue. Fue pesadísimo. Y al final se dio. Y tuvimos un noviazgo de 3 años. Me casé en el R3 y después de eso vinieron los exámenes. No sé dónde tenía la cabeza, pero la verdad es que fue muy difícil. Ciertamente en la residencia... Yo me casaba un sábado, el viernes me pusieron examen que no correspondía. Eran los tratos de la residencia, ¿no? ¿Qué edad tenías? Llegué 26 años. Okay. 26 años. Estaba ya por salir de la residencia y regresé de mis vacaciones, mi luna de miel, me casé, de instalarte, ya sabes, ¿no? Examen. Porque correspondía, o sea, dices, un poquito de sentido como, no, y al final de cuentas, pues era tu decisión, ¿no? Claro. Tú estás en la residencia, tú sabías si te embarazabas, si mis compañeras que se embarazaron, pobres, sí le sufrieron. Al final de cuentas, todo sale, te haces más resiliente y terminé mi residencia a los pocos meses, recién casada, terminando examen y pasando todos los exámenes, muy bien, por cierto. Con todo y todo, ¿no? Con todo en contra. Y así fue muy bonito. Y luego, después de ahí, ¿cuándo nace tu primera hija? O sea, ¿en qué tiempo después de...? Yo salí, nos casamos y mi hija nació a los 2 años, o sea, esperamos 1 año, porque yo tuve a mi primera bebé a los 28 años. Entonces me acuerdo mucho, también quiero recordarlo. Sabes que yo estaba embarazadita, como de 8 meses, y todavía andaba operando. Entonces mi pancita, cuando estás embarazada, ya sabes, ¿no? Te da el mareo y te da esto y te da el otro. Entonces tenía un anestesiólogo, el doctor Emérico de la Paz. ¿Qué cosa?
no le digan a nadie, pero ¿sabes que me traía coca envuelta en un gorrito para que no se viera con un popote? Yo estaba operando y creo que en ese entonces me ayudaba el doctor Arturo Aguilar. Siempre he tenido ángeles al lado. Y me ponía el popote aquí. Tómale, comadre, tómale. Para que no te me vayas a desmayar. Era un amor y yo estaba así, operas sentada, siempre he tenido mucho volumen de niños y siempre hemos tenido mucha cirugía pediátrica, ¿no? Y él me ayudaba, pero yo qué andaba haciendo en el quirófano a los 8 meses y medio. Pues, bueno, en el primer embarazo, tú sabes, toleras más, o sea, tienes los músculos más firmes y la verdad, yo andaba como si nada, ¿no? Y nace mi niña. Cosa tan hermosa verlas por primera vez. Nace mi niña y ahí sí tenemos una anécdota y yo la platico porque como los dos éramos médicos, sí, pero a ver, éramos newbies en ser papás. Entonces yo me recuerdo que tenía las contracciones fuertísimas desde la primera. Yo dije, yo nunca, y normalmente van subiendo y todo lo que tú lees, pero nunca lo has experimentado. Y pensábamos, no, me voy a aguantar porque qué oso que te regresen, somos médicos y todavía no estás dilatada. Fíjate los pensamientos. Y Hugo, sí, bueno, ok, ¿cómo te sientes? No, bien. No me sentía bien, me sentía de la patada. Y entonces dije, no, ya no, a mí me vale que digan lo que digan, yo ya me voy. Y nos fuimos. Y mi anestesiólogo en ese entonces fue el que me ayudaba, que fue el doctor Emérico de la Paz, andaba en un rancho. Y entonces llega desde la enfermera, doctor, ¿qué anda haciendo vestido de Pepito? De Pepito era porque traía su bermuda, su gorrito. Y yo, Emérico, por favor. Ya nada más te bloquearon y, santo remedio, ahí estaba mi amiga Leslie, que es pediatra. Y así pasó. O sea, de verdad que fue un caos porque en eso de que no querías ir, yo me estaba muriendo del dolor, pero no lo quería decir porque qué vergüenza. No, nunca lo hagan. No, pues por eso es la anestesia maravillosa y para eso tienes tu ginecólogo que es el que va guiando esos pasos, ¿no? Pero como éramos médicos, no vaya a ser que me digan, no. Con la segunda, claro que no lo hice, por supuesto. Ya, la segunda ya fue. Vámonos ya. Sí. ¿Qué diferencia tiene una hija de la otra en edad? 2 años, tienen 2 años. Sí, fue muy bonito porque ninguna le gustó la carrera de medicina y lo respeto bastante y qué bueno. Son muy felices en lo que eligieron, pero al tener 2 niñas de 2 años de diferencia, jugaban horas y horas y horas. Yo siempre he sido una mamá ocupada. Y en este lapso de tiempo tuve una gran ayuda que fue mi madre, que estaba muy fuerte y que no sé lo que hubiera hecho. Porque incluso ya con una niña me fui a hacer rotaciones para aprender de voz, porque necesitaba salir al extranjero y ver la tecnología y ver qué se hacía. Y me iba yo y Hugo me alcanzaba. Y así lo hicimos en muchísimas ocasiones. Y luego con las 2 niñas y Hugo fue... También, es que, ¿qué quieres hacer? Yo te ayudo. Y entre mi mamá que me apoyaba aquí cuando yo no estaba y que Hugo las cargaba y vámonos, allá vamos a estar contigo un rato mientras tú terminas tu rotación, fue que pude hacer esta parte de mi especialidad que me encanta, que es la voz. Y fue que pude ver y hacer amistades, no solo en la voz, cuando estuve en el extranjero haciéndolo de voz. ¿Sabes que ahí conocí una formación que tienen en Estados Unidos que son las speech pathologists? Estas mujeres se encargan de dar la terapia y siempre están, o por lo menos a mí lo que me tocó, siempre están pegadas a su médico. Entonces el médico no es el que da las terapias, ellas eran, pero su trabajo era tan bonito que me interesó muchísimo y empecé a estudiar esta área, ¿no?, de la logopedia por mi cuenta, porque, 2 niñas, especialidad quirúrgica, la casa, no es así como no que me sobre el tiempo para, ya me voy otros 2 años, no. Y es incongruente, o sea, también primero es tu familia, siempre primero es tu familia. Entonces, en esta situación, empecé a tener contacto con ellas y empecé a enterarme, por ejemplo, en aquel entonces, te estoy hablando de hace 30 años, 29 años, empecé a ver esta característica del autismo que aquí nadie me la había presentado y que nadie estaba hablando de eso. Entonces, cuando llegan los pacientes cuando ya regreso no saben si yo trabajaba voz, habla, lenguaje, afasia o qué. El paciente no podía hablar y se presentaba contigo, no. Entonces mi obligación, porque yo
¿con quién voy a trabajar? ¿A quién se los mando? Claro. No, o sea, lo que yo estoy viendo no me lo van a ver una terapeuta en aquel entonces, ¿no? Yo necesito aprender eso. Y ves que me fui metiendo a esta cuestión del comportamiento. Pero eso era para poder diagnosticar. Para poder diagnosticar. O sea, para poder diagnosticar qué... Porque no hablaba. ¿Qué es lo que...? Exacto. Porque no hablaba. O sea, lo de la voz, que lo tenía más claro. Yo tenía mis instrumentos, llegué y me compré mi estroboscopio, o sea, hice muchas cosas que no había en aquel entonces y revisábamos a mis pacientes, me compré la mejor tecnología. Primero tenía microscopio, estroboscopio de carro, definitivamente en aquel entonces, para hacer muy buenos diagnósticos. No, sí, la voz, pero el habla, porque la mamá, cuando te empiezan a llegar, es que mi niño no habla. Pero yo veo voz, yo no veo habla, es diferente, ¿no? Y entonces métete a esta área desde neurodesarrollo. ¿Por qué tiene esas conductas? Después hice una maestría en psicoterapia del niño y del adolescente para entender, ok, ¿qué es habla, anatomía y fisiología? ¿Qué es conducta anormal y normal? ¿Qué es neurodesarrollo? Y entonces en el lapso del tiempo también fui entrando a otros campos para poder entender a mi niño, no para yo no tengo tiempo de dar terapias, pero sí para hacer un buen diagnóstico, porque si lo voy a ver por primera vez, mi trabajo es que la mamá entienda y vea todo lo que se puede resolver en corto plazo, mediano plazo, largo plazo y lo que no se va a resolver. Eso tenemos que ser muy claros con los papás. Y para eso, pues la otorrinolaringología no me servía. O sea, yo puedo hacer muy bonita diagnóstico anatomopatológico o quirúrgico, más bien en este caso, de anatomía y fisiología del aparato fonoarticulador, pero luego el desarrollo no lo ves nunca. Claro. Y tienes que meterte, pues bueno, ahí vamos otro ratito a estar con los psicoterapeutas y ahí mis maestros psiquiatras infantiles me dieron una tremenda enseñanza en las comorbilidades de estos niños. Y tengo título de psicoterapeuta, no ejerzo, lo trabajo en el diagnóstico o sugiero a los papás porque ya no me da el tiempo, ¿no? Y entonces, de ahí, esto se fue, es que te estoy hablando de un lapso de 10, 15 años, de seguir formándome, ¿de acuerdo? Después de haber entendido lo de voz, ¿no? Y de ahí viene ya luego, pues, lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, pero para entender un poquito, tú tenías que aprender todo eso porque también el problema de que un niño no hablara o no se pudiera expresar, no necesariamente sería porque tenía un problema en su voz. A lo mejor también puede ser un problema psicológico o un problema neuronal, o un problema en el habla o un problema de neurodesarrollo. O sea, no es nada más como que no habla. Es que no sabe hablar. No, o sea, era lo que te enfrentabas, sí, ¿no? Así es. O sea, cuando me llegan los niños, yo decía, o sea, tu área es, bueno, ¿cómo están sus adenoides, sus oídos? No es solamente lo que me enseñaron en la residencia, es tienes que meterte a esta área del desarrollo de procesamiento auditivo, de cómo te va con un oído así o así en el lapso de tiempo, que eso es lo que no sabemos ver. Es importante que si cambias una anatomía en un niño, en un lapso de 2, 3, 4, 5 años, ¿qué va a pasar? Tanto en su neurodesarrollo, en su desarrollo, como en su función. Y eso es algo que me apasiona, ¿no? Entonces tú ves la causa, tú ves el niño que no puede hablar, pero a ver, hubo muchas cosas atrás que tienes que no es nada más tomarle una placa o hacerle una endoscopía. ¿Y ha habido algún niño que no haya hablado por cosas psicológicas? Nada más. Sí, claro. O sea, tenemos mutismo selectivo, tenemos estos niños que tienen personalidades muy tímidas, tenemos estos cuadros de ansiedad tan disparados que no les permiten, que sí pueden hablar, pero no les permiten. Y luego niños que me llegan con traqueostomía, que dice la mamá, es que lo tengo en terapias de lenguaje. Y el niño habla perfectamente, pero no tiene voz. Entonces, ves que esos diagnósticos no te los puede hacer cualquiera, aunque para mí son muy obvios y para algunos de mis colegas especialistas también. Para el común denominador de quien da las terapias, no. Entonces, siempre para mí como que fue un objetivo es córtale el tiempo lo más que se pueda porque el neurodesarrollo nadie te regresa el tiempo en los niños, pues ni en los adultos, ¿no? Entre más pronto tú puedes quitar una tráqueo o quitar una gastro, porque me dedico también a deglución,
Tú le cambias la vida al paciente, pero ves que estas son pacientes muy distintos, o sea, la infancia o trastornos de deglución en adultos, que me dedico a ambas cosas, pues tienes que entrar a otras áreas para entender, oye, lo están estimulando bien, o es un trastorno del espectro autista, o tengo que apoyarme con el neurólogo pediatra porque trae algo orgánico, convulsiones, malformaciones cerebrales y todo eso. Entonces tienes que aprender a verlo, cosa que te enseñan en desarrollo en la maestría, aprender a ver, oye, esto puede ser organicidad. Entonces no me corresponde a mí, me apoyas neurólogo y tú tienes ya tu equipo a lo largo de tantos años que te resuelven como tú quieres que te resuelvan. Al final tomas tu manera de trabajar. Y en ese lapso de tiempo dije, bueno, entonces una cosa va a ser mi consulta, que esa siempre la he tenido. Otra cosa va a ser los que requieran terapia. Entonces tengo que entrenar gente. Y empecé con una educadora sentada en una alfombrita con una niña y yo enseñándole. Una educadora, porque en aquel entonces yo no tenía con quién apoyarme y no conocía a nadie. Entonces así empezó la labor de la terapia. Y eso me ha dado muchísima enseñanza porque ahora sugieres algo y yo en este lapso de tiempo he visto cómo le va con esto que sugerí, con lo que no sugerí. Oye, ¿dónde me equivoqué? De todo aprendes, ¿no? Que ahí no es cuando nace SEAT entonces. Cuando nace SEAT, ahí empecé con una terapeuta, luego ya fueron 2, 3, 4, 5 y entonces nace el SEAT. O sea, ya necesitaba yo un espacio exclusivo para los niños y sus terapias. Y eso fue, sí, pues muy, muy de la mano, ¿no? Con la especialidad. SEAT es una fundación la cual apoya... Da terapias como tal, pero también apoya a gente de escasos recursos. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, a ver, cuando inicio con esto, cuando los papás tenían recursos, muy bien. O sea, el papá le busca y paga aquí, paga allá, y a veces echa malas, pero recapitula y ahí. Pero cuando no. O sea, el papá, hay casos que son años y años de terapia, si no es que toda la vida, y hay casos que sí, que entre más pronto diagnostiques te vas bien rápido. Sí, pero a ver, muy apenas hay para la escuela. ¿Qué va a haber para una terapia? Para transportarte, para comprarle el material. Y sí, ahí dije, uy, no, aquí hay que ponerle un poquito de corazón. Y entonces empezó a funcionar con la ayuda de mi hermana la labor social. Dice, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para ayudar? Pues yo puedo ayudar, yo a lo mejor no te cobro la consulta. De hecho, escucha mi voz, así funciona. O sea, tenemos una capacidad tremenda porque la gran mayoría se regala. O sea, mi trabajo se regala, el de mi anestesiólogo, en aquel entonces, el doctor Gustavo González, que le tengo muchísimo cariño, que nunca sabía si le iba a pagar o no. Ahora me apoya el doctor Marco Navarro. De verdad que es gente que Dios te va poniendo. Entonces pasó esto. Dije, bueno, ok, yo te voy a apoyar con la terapia. Y luego, si nomás que no tenemos un buen diagnóstico. A ver, entonces, y no hay un buen diagnóstico, ¿por qué? Porque allá donde está yendo no le han dicho que su oído no está funcionando correctamente, tal vez que necesite estudios para ver si es una sordera o solo una congestión crónica, que es lo más común. No hay para los estudios y menos para la cirugía. Entonces le dije a mi hermana, ¿cómo vamos a apoyar una cirugía? O sea, uno no es empresaria. Claro, no, el pagar un quirófano, yo no tengo quirófano. Y porque aparte requieres microscopio, requieres laringoscopios, o sea, la especialidad de otorrino en quirófano es muy cara. No tanto como cardio, trauma, pero sí muy cara, que no puedes ir a cualquier quirófano, ¿ok? Pues hay que pagarle la cirugía. Hay que pagarle la cirugía porque si no, no me va a avanzar. Y si empezamos a ver un cambio tremendo en esos niños que nomás apoyamos con terapia, pues a buscar recursos. Y entonces antes del sexenio pasado había más gente que te apoyaba, sí. La verdad que yo nunca he sido muy taquillera para que me apoyen porque les voy a decir un secreto. O sea, el dinero que entra es exclusivamente para pagar quirófanos. Porque ni mis honorarios, ni los del anestesiólogo, ni los de el personal, lo pone Marta Dávalos para las terapias, que a veces son años, ni los del equipo, ¿sabes cuánto te cuesta una endoscopía que la hacemos en el consultorio? O unos potenciales evocados, o a que me ayuda también el doctor Gilberto Juárez, un otoneurólogo con un corazonzote.
porque cuando no hay, pues esto es lo que hay, adelante. O sea, ¿sabes contar con esa gente que tienes acá? O sea, una especialidad y subespecialidad con cada uno de ellos y que te cobran lo que tú quieras, si quieres, si no, pues no. Eso hace que el recurso se invierta como debe de ser, ¿no? Ciertamente vamos de merma, pero al final de cuentas no te llevas nada. Pero siempre No sale. te llevas nada. Siempre sale. O sea, vaya, se sigue, porque bien dijiste ahorita, primero es diagnosticar exactamente lo que tiene para saber A, B, C, D, Así para es. saber qué camino encontrar. Y muchas veces cuando llegan contigo, vienen o mal diagnosticados o con una terapia que no es la correcta, Que no entonces es la tienes que adecuada. regresarte y ellos ya perdieron si tienen 1 año, 6 meses, todo eso, y pues es tiempo niño, ¿no? Llamémosle así. Has tocado un punto muy importante. Sí, yo entiendo, porque me dicen, en la residencia no sales así y es muy difícil que a alguien le guste el campo que a mí me ha gustado o que tenga la formación que yo he tenido. No va a haber, porque yo lo hice como una necesidad y aparte lo hice con mucho apasionamiento, ¿no? Y te da, y como sí sabes qué pasa si pierdes 6 meses, 1 año, sobre todo en niños que tienen buen pronóstico. Hay de todos los pronósticos. Y lo más importante es ofréceselo. O sea, si ya lo tienes, por favor, lo más pronto posible que se pueda hacer su cirugía, sus auxiliares auditivos, y un proceso terapéutico adecuado. Pero ves que si no tenemos anatomía y fisiología funcionando bien, ¿sabes cuánto va a durar ese proceso terapéutico? O sea, es una pérdida de tiempo en vano. Y hay, o sea, tienes que saber que también hay muchísima crítica, Claro. definitivamente. Y dices, ¿por qué haces eso? Porque si no estuviera convencida de que está funcionando, no lo hiciera ni de gratis. O sea, hasta de gratis Exacto. lo hago porque es un lujo que yo me di de observar qué pasa con estos niños. ¿Sabes que la gran mayoría de los médicos, la gran mayoría, estamos divorciados del proceso terapéutico? ¿A ti no te interesa como médico ver qué hacen en la terapia? Generalmente no. Y nadie me puede decir lo contrario. Como yo la tenía y como yo, o sea, no puedo ser infalible. O sea, yo cometo muchos errores. No quisiera, pero los cometo. Yo decía, vamos a hacer esto, lo vamos a operar. Y digo, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ya tienes ahí al niño, ¿no? Entonces, recapitular, definitivamente que he tenido todos los resultados. También, no para justificarme, porque creo yo que me tengo que exigir muchísimo. No siempre depende de mí el resultado. Yo siempre he tenido terapeutas que hagan el trabajo y yo estoy en el área hospitalaria y mis terapeutas están en otro lado. O sea, yo no tengo el poder de juntar todo y estar... No, porque hay que tener pero hay muchas, infraestructura, sí, ¿no? ándale, y hay muchas cosas también intervienen, que los papás sean constantes con la terapia, que estén convencidos de lo que se le está haciendo a los niños, porque muchas veces las palabras, los oídos, y, no, es que está mejor esto, mira, mejor un remedio, lo que tú quieras, Guts y manda. Pelean contra muchas cosas, ¿no? Ya, mira, yo creo para mí lo más triste es los papás en negación, porque ellos mismos no saben que están en negación. A veces preferiría que no fueran, o sea, no busques ayuda para tu niño porque lo que te digan, pero eso tiene que ser el papá estar convencido, no te va a gustar. Es que Pero ¿cómo es un papá en negación? O sea, que está viendo que el niño no habla a los 2 años, 3 años, 4 años. La mamá generalmente es así, no puedo generalizar. Pero ves que me gusta mucho también tratar de involucrarme en qué pasó, dónde se perdió las ganas de ayudar al niño. El problema es, no tiene nada, mi hijo no puede tener nada, porque hay papás que no pueden lidiar con la idea de que es para toda la vida. No es una gripa, no se les va a quitar. Y eso tiene mucho que ver con... Tengo muchas parejas divorciadas por eso, ¿ok? En estratos más bajos, el papá echa la culpa. Bueno, es en todos los niveles socioeconómicos, pero ciertamente en cierto nivel ella es la defectuosa. Y a veces la mamá carga con una pena y no es así. Olvídense de eso, no es así. Y el papá en esta negación, porque, o sea, te puedo decir que en el lapso de 30 años, que me parece ya una buena experiencia, o sea, dificulto que alguien tenga más experiencia que yo, hay papás que me han querido golpear. No, muchas veces, a veces el que está frente a mí, a veces tal vez pueda ser dura.
yo no es que me dé cuenta. Dulce nunca he sido, eso sí. Me gusta resolver. Pero sí sí tengo el conocimiento de lo que va a pasar con tu niño si no haces esto. Y tú como papá estás viendo, a veces dicen, esa agresividad. El papá siente que es agresión. La verdad es que cada uno va a tener su versión, ¿no? Pero le dices, no es posible. Y casi te quiere agarrar a trancazos. Pero no será eso porque el niño lo ven con sus facultades completas, o sea, físicamente a veces y todo. Y solo les falta nada más hablar. O sea, como que dicen, es que no puede ser. Es que no es nada. Es a lo que voy. O sea, como que minimizan. Y cuando el problema es grande, pues no es cierto. Y es cuando llega la negación y es cuando... Y creo que una enfermedad, lo hemos hablado de otras enfermedades, pues la enfermedad prácticamente, pues sí, hay un paciente, pero es de todos, no nada más es del paciente. Es la familia. El niño depende de sus papás. Claro. Hay papás que están negados o disociados del problema. Y luego es un gasto, Maye, es un gasto que no siempre se tiene. Y a veces dices, es que no, ya por favor, ya no. Pero, o sea, y yo recibo comentarios de todos, ¿no? Al final de cuentas, trato de darles la información necesaria, pero a veces me la malentienden, porque al final de cuentas yo me baso bajo el estricto concepto científico. Y el papá se puede molestar porque le digas lo que tiene el niño. Siempre soy muy cautelosa. Ciertamente hay muchos diagnósticos que cambian. Tengo muchísimos pacientes que vienen con diagnóstico de autismo, que tú jalas 3, 4 hilitos y resulta que no es autismo, pero tú lo ves ya con la experiencia y dices, no, ¿sabes qué, mami? Despreocúpate, esto no va para allá, esto va a mejorar. Eso te lo da la experiencia, ¿no? Pero hay papás que no les puedes decir eso y que vamos a tener, o sea, un pronóstico más reservado, no tan bueno como si el niño contara con estas características, y eso le cuesta al papá convencerse, porque también tenemos papás que tienen una personalidad narcisista, hay que decirlo. ¿Cómo va a ser mi niña? Mi niño no puede estar así. Y el niño no está mal, va a requerir ayuda, pero tienes toda la razón. Una de las cosas que no me apoyaban a mi labor social es que como yo no presentaba a los niños ni en silla de ruedas, ni deformes, ni nada, me decían, o sea, ven a mis niños, se desenvuelven naturalmente, pero el problema es no pueden hablar y probablemente nunca lo hagan y tal vez nunca van a aprender. O sea, es diferente, ¿no? Quizás lo que yo veo. Esa comunicación que se bloquea, pues a lo mejor es más importante que si pueden depender de una pierna, una mano. Digo, no estoy comparando ni mucho menos, pero ¿por qué quieren ver a un niño? O sea, es una enfermedad igual de complicada que cualquier otra, nada más que, como te digo, como los ven, que se desenvuelven y todo, como que la minimizan, y ahí es en donde los afectados al final del día, pues son los niños cuando no se atiende bien. Tienes razón, y es complicadísimo. Si yo les estoy diciendo en los campos que me he metido para entenderlo, después de 30 años ahora me resulta más simple decir, esto va por aquí, esto va por acá, nomás de verlos jugar. Sí, pero no es el común denominador, y no es que eso se aprenda fácilmente, que es algo, alguna vez escuché un comentario, es que la doctora es muy déspota, y aparte uno puede tener un mal día. Es que la gente, tú los ves por primera vez, ellos te ven por primera vez, uno puede tener un mal día, pero cuando ya te ponen así el comentario, es que es esto y es lo otro, pues, pero tú tienes el odio todo el tiempo. Claro. Uno puede tener un mal día y tal vez algún día yo fui muy dura o yo no sé. O sea, pero yo creo que tienes que ser... Me puedo equivocar, pero tienes que ser dura o más bien directa. O sea, no te puedes poner a llorar con los papás y con el niño. Tienes que decirle las cosas como son. Y yo creo que para los papás eso deberían de agradecer, que el doctor te diga las cosas como son. Porque pues es lo que quieres, una guía, y quieres que tu hijo mejore o que te digan, vamos por aquí, vamos a hacer esto. Entonces yo no creo que seas... O sea, que sea el déspota, sino que es más bien, pues tienes que ser dura porque así es y tienes que dar la noticia tal cual es, sí, le guste o no le guste. Sí, me gusta ponerme en los zapatos de los papás y pensar, o sea, yo también tengo hijas, ¿no? ¿Qué pudieras estar pensando en este momento? Y ciertamente me gusta ver la personalidad de mamá, de papá,
tengo todas las personalidades, ahora tengo muchísima ansiedad desde niños hasta adultos. Ahora es que esto de que estén medicados es bastante común y no aprenden a disociar, bueno, no aprenden a separar eso. Esto, por favor, no se lo metas al niño. Esta ansiedad que tú traes, esta aprensividad que tú traes, deja que el niño sea niño. A veces me lo tienen en 7, 8 terapias. ¿A qué horas va a ser niño? Se les va a ir de volada. Y el guiar, me gusta más guiar. O sea, si yo pudiera nada más estar guiando, o sea, en el inter, claro, tengo que operar o tengo que medicar o tengo que aplicar neuromodulación o lo que sea que hagamos, ¿no? Sí, claro, o sea, no se pueden ir solos, pero a ver, permíteme guiarte. Ya recorrí este camino con muchísimos papás y de hecho, ahora que de repente me llevo a mis residentes a que me ayuden en algo de labor social, ¿no? Vamos a ver al Hogar de la Misericordia, ayúdame a ver estos pacientes. Hace poquito me llegan niños de todos, ¿no? Me dice, doctora, yo estuve aquí. Me llevó la mamá y ya son varias las anécdotas de esas, ¿no? Ya son adultos. Obviamente, yo ya estoy vieja. Ya son adultos. Y me dicen, doctora, por usted hice medicina. Es que cuando estuve aquí en el SEAD, fíjate nada más, a mí, yo me acuerdo que yo venía y me enseñaron a hablar y yo no puede ser que yo por dentro, no puede ser que ya estés haciendo medicina. Y otro, doctora, yo hice la técnica médica, hice rehabilitación y va con la mamá. Doctora, le traigo a mi niño, me traen un regalo, después de 17 años, no sé qué tanto, le puedo ayudar cuando vaya. Sí, cómo no, me lo llevé a una de estas mini brigadas, ¿no? No lo puedes creer. Y para allá quería llevar la plática, ya para cerrar, porque si estamos hablando de diagnósticos complicados, de cosas así que no son muy, muy bonitas, pero están estos casos también como los que comentas de alegría, de que todo sale bien. Y eso es lo que al final del día pues vas caminando y te asomas para atrás y ves que vas bien. Porque, que los papás escuchen hablar a sus hijos. Y a nosotros, yo sí lo quiero comentar, yo soy maratonista de rebote porque mi primer maratón y varios maratones los corrí por la labor social de SEAD, Escucha Mi Voz. En algún momento yo contacté a la doctora Marta, alguien me recomendó con ella para que me inscribiera al maratón. Yo no sabía que era un maratón y bueno, pues 10 años siendo maratonista, la vida me llevó a mis primeros maratones, correrlos por SEAD. Y la verdad es que nosotros aprendimos mucho cuando fuimos ahí al centro, ver a los niños, ver a los papás, cómo se involucran, ver el sacrificio que es llegar en taxi, llegar en camión, llegar caminando. Nos tocó también escuchar que a veces había que apoyarlos para el taxi, para los recorridos. Y todo eso, la verdad, no creo que lo haga una doctora déspota, mala onda, bla, bla, bla. Todo eso se hace del corazón y con el corazón. Y obviamente, como lo dijiste, doctora, con todos esos ángeles que te han rodeado todo el tiempo. Porque uno solo está bien cañón. Obviamente el doctor Hugo, que ha estado ahí contigo, supongo que tus hijas también de alguna manera te van a agradecer con el tiempo o te están agradeciendo esa ausencia que en un momento o que el momento se ha existido, con el tiempo yo creo que va a ir cambiando. No, y que se han de sentir súper orgullosas de ver lo que hace su mamá. Que a lo mejor ellas no necesitaban tu atención completamente porque ellas en gracia de Dios estaban sanas. Y cuidadas. Que otros niños te necesitaban. Entonces eso es muy loable y muy padre de tu parte que tengan ese buen corazón y que lo compartan porque bien dijiste ahorita, honorarios y todo eso, pues uno lo invierte. Uno con tal de ayudar es capaz de quitarse el pan para dárselo a otro con todo eso. Entonces, eso es lo bueno de toda esta profesión, de todo tu largo camino que has tenido en la ayuda de los niños y del centro, que quisiera también que nos dijeras cómo pudieran ayudarte, cómo la gente, si alguien quisiera dar algún apoyo a familias, tienes algunos niños becados, algo que sirva este canal un poco para ver cómo podemos ayudar. Sí, como hemos ido evolucionando, incluso ya patrocinamos la cirugía completa, tenemos niños con papilomas, ya nos hicimos de un láser que era imposible operarlos y los resultados no son los mismos, obviamente. Apoyar económicamente, o sea, eso va directamente al niño. La fundación es Escucha Mi Voz AC y su patrocinio va directamente a la criatura.
Y ahora operamos tercera edad. También he tenido cáncer de laringe en viejitos que viven en algún pueblito de aquí de Monterrey, pues es que es lo que podemos traer, o de la sierra, cuando vamos a las brigadas que apoyamos a la brigada de Monseñor Juan José Hinojosa, que le aprendí muchísimo a ese buen hombre, un sacerdote que estaba en Fátima y que gracias a él y a la señora Graciela Torres, que le mando un saludote, que me invitaron a esa brigada, y Hugo y yo, mi marido, al cual admiro, siempre mi mejor maestro en mi residencia fue mi marido, porque era el que no me dejaba descansar. Y se lo agradezco muchísimo y me ha apoyado en todo lo que yo he querido. La verdad es que creo que somos un gran equipo. Claro. Si apoyar económicamente. Alguien si quiere ir a visitarnos, si alguien dice... yo quiero pagar el quirófano de tal persona, la verdad, ponemos auxiliares auditivos, obviamente les compramos los digitales para que no tengan que andar buscando reconstruidos y demás a los niños para que puedan tener mayor capacidad del habla, ¿no? Entonces, pues escuchar mi voz nada más es escucha la voz de ellos, tu dinero va a llegar a donde tiene que llegar. Okay. Pues bueno, ya para cerrar, nada más un mensaje que quieras dejar pues a tus hijas, a tu familia, algo que quieras decirles y que cómo quieres ser recordada, Marta, en un futuro. La verdad, yo creo que es lo que me han visto hacer, o sea, yo creo que es el ejemplo el que arrastra. Tengo 2 hijas maravillosas que han sido súper trabajadoras, súper estudiosas, y que sí me preguntaban, doctora, ¿usted tiene algún niño con necesidades especiales? No. Entonces, ¿por qué se dedica tanto? No sé. Pero tengo un sobrino que tiene PCI, está en silla de ruedas y es mi motor también. Marcelito, te mando un saludo, Marcelito. ¿Cómo quiero ser recordada? Como lo que me han visto hacer. Ayudar, trabajar, estudiar, eso es... no sé, nada más que la gente que tengo es la gente que Dios me mandó, que estoy agradecidísima, no cambiaré absolutamente nada. La gente buena y la gente mala, pero mi familia, ese es un regalo del cielo. Mis papás que todavía viven, mi hermano, mi hermana que me ayuda desde el cielo. Todo ha sido un regalo de Dios, y días buenos y días malos son un regalo de Dios. Y lo voy a agradecer eternamente. Y eso quiero que recuerden, o sea, estar agradecidos por... Cuida tus talentos, multiplícalos, entrégaselos a nuestro Señor y nomás da las gracias. Lo que venga, da las gracias. Siempre el premio está en la vida eterna, no aquí. Claro. Así es. Pues muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y pues definitivamente, como dices, es Dios. Dios tenía esa misión porque pues... ahí te fue llevando por el camino para que puedas ayudar a tanta gente. Te queremos regalar esta plantita para que te la lleves de recuerdo y que muchas gracias. Cada que la riegues pues te acuerdes de nosotros y sobre todo de estas historias que nos contaste hoy, que yo sé que van a ser mucha inspiración para todos los que nos ven. Y pues Mario te va a entregar también otra cosita. Tenemos por aquí otro regalito. Son detallitos, ¿no? Oye, me encantó cuando la vi, me la voy a llevar, muchas gracias. En la mañana, si tomas café o algo, esta es una taza para ti. Dice, en honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida. Marta, gracias por dar voz y oído a tantos sueños. Ay, muchas gracias. Esto es para ti. Entonces, pues bueno, queremos agradecerte primero a ti por el tiempo, porque todos andamos a la carrera y por darte el tiempo de atendernos y de visitarnos y que bueno, y que la gente aprenda un poquito de lo que es tu trabajo y de la asociación Escucha mi voz. Uh-huh. Y si lo podemos apoyar, con todo gusto ya va a recibir los donativos y todo lo que se necesite. Maye. Nada, pues de nuevo agradecerte y agradecer a todos los que nos hacen favor de vernos y de compartir nuestros videos. Seguimos haciendo la invitación. Si alguien quiere estar aquí en este sillón y abrir su corazón y contar su historia, pueden mandarnos un correo a enhonorapodcast@gmail.com y pues nosotros encantados de tenerlos aquí. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.